Por si, ¿sabés en dónde estamos? En el reino socialista, despótico y tiránico del disparate, agrediendo sistemáticamente nuestra soberanía jurídico-política. Programa de Libertas. Primer Fundación Liberal de la República Oriental del Uruguay. Liberal, liberal, radicalmente liberal. Liberal pro Estado de Derecho, pro República Democrática. Estado eficiente, profesional, con gastos justificados, lo que se llamó en su momento en la teoría liberal el Estado mínimo, un Estado, digamos, a la mínima expresión burocrática, eso quiere decir, no se trata de que sea un Estado mínimo en el sentido de que no es nada casi, porque a muchos les da esa idea, el Estado con la mínima expresión burocrática, con la mínima coacción, porque libertad en términos jurídicos y políticos es la ausencia de coacción del Estado, dado que el Estado es una organización de gobierno y de poder que tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la violencia, incluso puede tener. Es coactivo, te obliga. Lo que el Estado dice que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, si no, marche preso, ¿m? O multas, o embargos, sanciones económicas, patrimoniales, o directamente sanciones penales, como las que les cabe ahora a tres integrantes del Zunca, de acuerdo a una inveterada práctica del Zunca que ya se registra en el año 1977, según los testimonios de Fleming Galo, en el libro Computadora de Álvaro Alfonso, donde ahí el Covic Zunca ya robaba mucho dinero. Y también cayeron presos personajes de aquella época, todos integrantes del Partido Comunista, ¿no? Todos como ahora, todos integrantes del Partido Comunista. Pero te sigo porque la nota con el doctor Ludel viene después. Vamos a hacerla después, vamos a seguir con este tema de esta comedia del disparate en nuestro Estado, con estos personajes que no están capacitados para gobernar porque no tienen la más mínima idea de lo que es una soberanía gubernamental, los cargos de gobierno, roles, jerarquía de normas, el orden jurídico. Y acá encontré el libro que te decía. Teoría jurídica de la soberanía y su influencia en la teoría del Estado posmoderno, de Eber Arwed Viñali. Hay un pasaje interesante en este libro respecto al concepto de soberanía. Yo te estaba diciendo que se habían desarraigado todas las corrientes, se desarraigaron en verdad todas las corrientes sociologicistas, economicistas, culturalistas, dentro de lo que es el neoinstitucionalismo, el neoconstitucionalismo, las teorías finalistas, las teorías postestructurales del Estado. Son todas teorías políticas, son teorías culturales, pero no son teorías jurídicas del Estado en lo que hace a la soberanía del Estado. Y se desarraigaron, dice Eber Arwed Viñali, doctor en Derecho, docente universitario de Derecho Internacional Público, doctor en Diplomacia, en Derecho Diplomático, dice nuestro concepto de soberanía jurídica, porque se desarraigaron de algo que es clave. O sea, muchachos, se olvidaron del derecho. O sea, los estados, ¿cómo funcionan? ¿A través de qué? De normas de conducta, ¿no? A través de reglamentos, a través de reglas de conducta, las que llamamos leyes. Y hay un orden, hay una organicidad, hay un ordenamiento de esas leyes a través de un orden jerárquico de normas y a través de un orden temático por competencias, por jurisdicción, es decir, por materia. En materia civil, en materia penal, en materia comercial, en materia laboral, en materia financiera, administrativa, de relaciones internacionales, en materia política, etcétera. Nuestro concepto de soberanía jurídica, página 49 de este libro, Teoría Jurídica de la Soberanía. A ver si nos entendemos. Teoría jurídica de la soberanía y su influencia en la teoría del Estado posmoderno. Ni la significación ni las consecuencias de la idea de soberanía son las mismas, ni jurídica ni políticamente, cuando ella opera en el ámbito interno de los estados, que cuando lo hace en el de las relaciones internacionales, las relaciones recíprocas de un estado con otro y con otro y con otro. No es lo mismo.
como consecuencia de nuestras investigaciones, pensamos que en el marco interno la soberanía es un atributo jurídico. La soberanía es un atributo jurídico que justifica por legitimación el ejercicio por parte de uno, de varios o de todos los miembros de una sociedad. En nuestro caso es la libre asociación de personas, es decir, somos una sociedad libre, abierta, pero organizada, y somos una persona jurídica. Uruguay es una persona jurídica que asume responsabilidades, que tiene derechos y tiene responsabilidades, pero hay una autoridad máxima mayor que organiza soberanamente nuestra vida. ¿Qué es soberanía? Es la autodeterminación de una forma de vida, de una forma de gobierno, con independencia de otros poderes. No hay otros poderes que nos condicionen, que nos gobiernen, porque nos gobernamos según nuestra independencia jurídica. Eso es la soberanía. Por lo tanto, es un atributo jurídico para los gobernantes sobre el conjunto de todos los gobernados, gobernados y gobernantes. Vivimos bajo el mismo orden jurídico de un poder de mando que es ordenador supremo, pero condicionado en su ejercicio. Claro, es supremo, pero tiene límites, como diría Friedrich Hayek. Ese es un Estado constitucional de derecho, de acuerdo a los padres fundadores del Estado de los Estados Unidos, de acuerdo a los parlamentaristas y constitucionalistas británicos que llevaron a cabo esa revolución del Estado de derecho, del Estado parlamentarista, del Estado jurídicamente soberano con separación de poderes en el modelo republicano. En el marco de las relaciones exteriores, siendo varios los soberanos, claro, son distintas unidades estatales que tienen soberanía. ¿Y en dónde radica la soberanía? ¿En lo político? No. ¿En lo cultural? No. ¿En lo histórico? No. En lo jurídico. Lo que nos da soberanía jurídica a nosotros es que tenemos una carta constitucional que a partir de 1830 le dice al mundo, señores, este es un Estado nacional soberano, quiere decir que se va a organizar en el ámbito de su territorio, de acuerdo a los límites territoriales, que ahora dicho sea de paso, tan discutidos, hay unos límites con Brasil, que no se resolvieron bien, pero dentro de todos sus límites territoriales, que además es suelo, mar, aire, incluso ahora se llega a nivel del espacio exterior, Uruguay creo que eso no lo tiene, hay entonces en una, digamos, estructura, en un cuerpo tridimensional, físico, espacio aéreo, tierra, mar, y a su vez otra dimensión que es el tiempo, en el transcurso del tiempo. La Constitución dice que nos organizamos de acuerdo a nuestro derecho, que tiene un orden supremo y que ese orden supremo tiene límites institucionales, porque el Estado tiene responsabilidades. No es un Estado monárquico de poder absoluto, es un Estado democrático, liberal, que se plantea a sí mismo desarrollar soberanamente el monopolio legítimo de su fuerza en el ámbito de su territorio. Ahí también hay otro límite, el límite territorial. Eso es lo que dice Arwed Viñali. Pero empezaron a surgir otros paradigmas que hablan de los estados como organizaciones culturales, que hablan de los estados como una combinación de historia y cultura, y a su vez de cultura política, de fenómenos de cambios políticos, por lo tanto ahí ya le involucra un concepto sociológico, y empiezan a mezclar las cosas y relativizan la capacidad soberana de nuestros estados, que es a través de la teoría jurídica del Estado, no a través de una teoría política o solo política. En todo caso, es a través de una teoría jurídico-política, porque es lo jurídico lo que determina la calidad, las características
y la capacidad política de gobernar. Eso es un Estado de Derecho y en eso consiste la soberanía. Bueno, esta gente que nos gobierna no tiene idea porque están llevando a cabo el libreto de esas otras corrientes de pensamiento que dicen que no, que la soberanía es política, en verdad traducido es ideológica, que la soberanía es cultural, en verdad traducido es ideológico-cultural, que la soberanía es económica, en verdad es ideológico-económica, y que tiene que tener un orden jurídico, sí, tiene que tener reglas de conducta para organizarse, es una teoría jurídico-cultural, una cultura jurídica ideológica. Y así nos están gobernando en esta guerra de guerrillas. Están haciendo la guerra de guerrillas por todos lados como personajes disparatados y vamos y desactivamos leyes, suspendemos la ley que establece el régimen de las licencias para los que tienen enfermedades, los que tienen licencia médica. Vamos y sacamos por un decreto, resolvemos dejar de aplicar el artículo 237 de la vigente ley de urgente consideración, que incluso el pueblo uruguayo sufragó, ratificó en un referéndum, la sacamos y ahora establecemos otro régimen en cuanto a la fijación de precios del combustible. Vamos y cerramos la biblioteca sin hacer todos los procedimientos administrativos que corresponden, e inclusive cuando se da un acto viciado de nulidad como ese, tampoco se activan los resortes administrativos que corresponden. Es decir, la denuncia del acto, es decir, el recurso de nulidad ante el acto administrativo que debe emitirse ante la misma autoridad, presentarse el recurso de nulidad con un jerárquico superior para que lo traslade al órgano competente que tiene jurisdicción en la materia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, llamado a sala, pedido de informes por todo esto. No se aplica a ningún resorte administrativo tampoco. Todo el sistema político ya aparecen personajes en busca de autor, del Luigi Pirandello. No saben dónde están parados. Tribilín Orsi no sabe dónde está parado. Porque él le dice, mira, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Como Odone tampoco sabe dónde está parado, porque viste que te dice que hay que incentivar el capital privado, hay que traer más capital, hay que incentivar la inversión, hay que desindexar los salarios de la inflación, porque eso va a generar más déficit, va a generar más inflación, claro, porque provoca lo que se llama el efecto inercial inflacionario, el salario como un factor de costo, si lo acoplás, lo indexás a la inflación, va a disparar más inflación porque quedó todo al nivel de la inflación, quedó todo inflacionado. Entonces, ahora el costo es más alto, se va a trasladar en precios en cuanto a la producción que tiene más costos para producir, pero a su vez tenemos un aporte económico desde la actividad privada a nuestro PBI que tan solo representa el 16%. Odone dice, no, hay que por lo menos hacer crecer la actividad privada en relación al PBI en un 4% más, que llegue a un 20%. Es una pobreza de todas maneras, pero bueno, hay algo ahí de racionalidad, pero tampoco esa racionalidad Odone la confirma en sus dichos, en sus propuestas, no es coherente, no tiene cohesividad lo que dice, porque luego acepta que hay que subir el tope de deuda, porque Uruguay se sigue endeudando, se endeudó más, porque tampoco Odone plantea, che, tenemos que hacer un ajuste fiscal en serio, hay que bajar los gastos del Estado. No, de ninguna manera. Va a aceptar incluso que en la ley presupuestal se plantee la creación de un nuevo ministerio. La ministra Lustenberg plantea la incorporación de funcionarios porque ha disminuido muchísimo el funcionariado público en ACE, ella dice a la mitad, y tiene que ver con la aplicación de la regla fiscal también que estableció el gobierno anterior en cuanto a disminuir los gastos del Estado. Ese es un mínimo ajuste fiscal, lo que se llaman ajustes mínimos de corto plazo, son cortoplacistas. Por tres vacantes, es decir, por tres personas que se van de la administración pública por distintas causales, por causal jubilatoria, porque falleció, porque se fue del país, por despido, bueno, de tres que se van, solo pueden ingresar dos, ocupar dos cargos de los tres que se fueron, ya uno no. Así vamos, por lo menos vamos disminuyendo un poquito, ¿viste? Con esa timidez que tuvo el gobierno anterior,
Bueno, ahora eso tan tímido, no. Estos gremlins te dicen, no, de ninguna manera, tenemos la mitad de los funcionarios públicos, tienen que volver. Y más funcionariado público, más presupuesto. Entonces lo que dice O'Donnell no tiene asidero en la realidad, no tiene ningún asidero. Ves a Betiana Díaz haciendo TikTok como loco, ya es una estrella de TikTok y con un mate todo nuevo, viste, esto de vanguardia, con toda una imagen posmoderna, con todas las brackets, ¿no? Se ponen así, mirá, dicen que este gobierno no hizo nada, vení, no, no les creas, no te dejes convencer, te voy a explicar todo lo que está haciendo este gobierno en estos 100 días. ¿Y sabés qué empieza a explicar? Que está creando más presupuesto, que va a incorporar funcionarios públicos, que va a determinar nuevas funciones dentro del Estado, Estado, más Estado y más Estado y más Estado, y a muchos bananas les come la cabeza con eso, como que eso es una virtud, y eso no es una virtud. Eso es un Estado controlador, burocrático, pesado, que te va a limitar tu vida económica y te va a controlar incluso tus proyectos de vida, tus planes, porque el Estado va a estar muy presente en todo, eso te está diciendo Betiana Díaz. Entonces, estamos con un grupo de personajes realmente nefastos, nefastos, que no tienen idea de cómo funciona el Estado y no les importa tampoco. Ahora están creando una situación caótica, ¿no? Siquiera estamos todavía sometidos, digamos que, al imperio de una tiranía comunista o socialista, porque como no pueden extirpar del todo la Constitución, cosa que quisieron hacer con el plebiscito del PIS-NT, o sea, prácticamente desautorizar la Constitución porque ese era el cometido. Lo de la SAFAP es pretexto de liquidar la Constitución, de agredirla tanto que iba a quedar como una Constitución inorgánica, contradictoria, esquizofrénica, que iba a perder valor en sí misma. En verdad, el propósito del PIS-NT fue la agresión de la Constitución, fue destrozar la Constitución que tenemos para ver si de una vez por todas sacamos esta constitución, que para ellos es la constitución burguesa, parlamentaria, republicana, que no les sirve. Ellos quieren establecer un modelo socialista, de esa democracia distinta que dicen. ¿Verdad? Pretendieron desprestigiar la constitución de la República, convertirla en una constitución inservible, que se contradice a sí misma. Derecho de propiedad es un derecho inviolable, un derecho subjetivo, razón de ser de nuestro Estado, y por otro lado, una disposición que diga todos estos derechos de propiedad de los ahorristas que capitalizaron y de las empresas que se dedican a cumplir estos servicios profesionales, financieros, lícitos, de acuerdo al artículo 32 y 36, serán prohibidos. En el país queda prohibido este tipo de actividad y toda esta propiedad la vamos a confiscar, si se la vamos a robar, y vamos a trasladar todo ese dinero que es propiedad privada hacia el BPS, a un fideicomiso. Ese disparate. Pero ese disparate, además de robar plata, que son unos 26.000 millones de dólares, llevados a las arcas de una especie de cápsula de monjes negros que en la oscuridad iban a ser los fideicomisarios de un fideicomiso inventado por la vía de la confiscación constitucional del derecho de propiedad de 1,5 millones de uruguayos y de 3 empresas financieras que hace 28 años operan en Uruguay con total licitud, con total legitimación, de acuerdo al artículo 36, de acuerdo a las leyes de la seguridad social, de acuerdo a la ley de protección a las inversiones y de acuerdo a la aprobación y auditorías del Banco Central del Uruguay. Todo eso iban a hacer. Y ahora estamos viendo estos disparates. Suspendemos una ley que establece el régimen general de las licencias por enfermedad. Suspendemos también otra ley, la sacamos directamente a través de una resolución administrativa. Y acá, que es respecto a los precios del combustible, control de precios por paridad de las importaciones y todo lo que la ley recomienda que monitoree la URSEA, que es la unidad ejecutora del monitoreo de toda esa cadena de costos para establecer el precio final del combustible, siempre en relación a esa paridad del mercado de importación, de acuerdo al valor
de la unidad que es el barril del petróleo, el Brent, que compra Uruguay, y el Parlamento, mutis por el foro, no activó ningún resorte de control del legislativo al ejecutivo. No activó ningún control del legislativo al ejecutivo en este enorme tema de la fijación de precios de los combustibles, tampoco ahora en esta suspensión del régimen general de la ley de las licencias por enfermedad, tampoco lo va a hacer con el ingreso de funcionarios que ya seguramente lo van a aplicar, violando la ley del presupuesto, con esta rendición de cuentas que es la última en el ejercicio de la ley quinquenal anterior del gobierno anterior. Tampoco pasó nada con la compra de esa estancia, fuera de la ley presupuestal, fuera de la regla fiscal, comprando en 32 millones y medio una estancia del MPP, de Mujica y no sé de quién más, un instituto de colonos que está fundido, que no tenía ni cuentas en los bancos. ¿De dónde salió ese dinero? No investigan. Están pintados también, ¿no? El Poder Legislativo. Ahora hay un proyecto, me decía el doctor Raúl Menéndez, de control de a todas aquellas personas dentro de Mercosur que son denunciadas por una mujer por violencia doméstica, por intento de violación, lo que fuere, van a estar obligadas a una tobillera y seguimiento en todos los países que integran el Mercosur. Por supuesto que, bueno, la bancada de, más de la mitad de la bancada del Partido Nacional no está de acuerdo, Gustavo Salle no está de acuerdo, creo que también un sector de Cabildo Abierto no está de acuerdo, es un sector, son dos diputados, no, no sé si serán los dos, es decir, en diputado creo que se tranca eso. En Argentina no se va a aprobar eso, pero claro, hay muchos kirchneristas todavía, y ahora con lo de Cristina, imagínate, enfervorizados, van a aprobar ese proyecto de Mercosur, de controlar a todos aquellos que estén denunciados, por el simple hecho de que estén denunciados, nada más, sin pruebas, sin garantías procesales. Eso es el Foro de San Pablo. Ese es el socialismo del siglo XXI. Un régimen de control, de monitoreo permanente de la vida de todos nosotros a través de un régimen legalista que es una ideología devenida en normas de conducta impuestas por el Estado. Pero las normas de conducta racionales, de soberanía jurídica que hay que aplicar, no, todo lo contrario. No responden nuestros gobernantes a la soberanía jurídica del Uruguay, sino que la estropean, la desobedecen. Directamente le hacen una guerrilla administrativa y legislativa. Como no pueden sacar del todo la Constitución, hacemos una guerrilla. Vamos y hacemos estos actos administrativos que son cualquier cosa. Como tienen a todos esos doctrinos, esas corrientes desde la escuela de Frankfurt, desde la escuela inglesa también, de los neomarxistas, con la New Left Review, desde todas las escuelas que se construyeron como neomarxistas en California a partir de la migración de esos referentes y popes de las legiones marxistas de la Escuela de Frankfurt hacia Estados Unidos, les dicen que no, ya eso es caduco, dan la idea de que los conceptos jurídicos, que los principios jurídicos como principio de igualdad ante la ley, separación de poderes, control de los poderes, poderes y limitaciones de los mismos, soberanía jurídica de nuestros estados, generalidad de la ley, de la norma, universalidad de la norma, jerarquía de normas en ese orden jurídico, son principios vetustos, anacrónicos, y dan la idea falsa de que no son aplicables en la realidad, cuando es todo lo contrario. El derecho, en ese sentido, es prácticamente matemático. Los hechos demuestran que todas estas teorías jurídicas, provenientes de una sabia ancestralidad ya griega, greco-latina, romana, del derecho romano, atravesando corrientes de pensamiento renacentistas hacia la modernidad como el naturalismo, el positivismo, el organicismo, etcétera, cuando se desarrollan, se aplican, los hechos demuestran que esas sociedades se desarrollan
Y a medida que se van ajustando esas normas, se van corrigiendo sobre la base de la experiencia, esas sociedades son sociedades armonizadas de desarrollo. El desarrollo de los Estados Unidos, el desarrollo que tuvieron los países desarrollados de Europa cuando aplicaron a ciencia cierta el Estado de Derecho, bueno, lograron este capital, este backup que aún tienen, a pesar del destrozo que le están haciendo ahora estas corrientes marxistas también a esos países europeos. Pero fue tan grande el crecimiento a través de unas décadas nada más en las que se pudo aplicar el Estado de Derecho democrático, los regímenes democráticos abiertos con el sistema capitalista, con el sistema de mercado, con un sistema abierto a la competencia, a la innovación, el estímulo a la formación de capital, el estímulo al advenimiento de inversión, la poca coactividad del Estado, el Estado mínimo, es decir, un Estado poco presente en cuanto a los recursos económicos, en cuanto al tránsito de ese mercado y sí presente en cuanto a la regulación del buen comportamiento de todos esos operadores, porque la economía en definitiva es la sociedad actuando en términos económicos, ahí el Estado sí tiene que estar muy presente, ser muy efectivo, ser muy eficiente en su concepción y efectivo, es decir, aplicar efectivamente lo que toda su organización administrativa, financiera y tributaria plantee con racionalidad, con inteligencia jurídica para aplicar la soberanía del Estado, no con ideas culturales, no con ideologías políticas convertidas en normas, convertidas en leyes, que ya más o menos se contradicen, no importa mucho, y directamente al orden que establece una constitución no lo respetan, no les interesa. Estamos viviendo ese fenómeno. Y acá en Uruguay lo mismo. Bueno, hay más perlas para todo esto, ¿no? De la cantidad de defraudadores dentro del Frente Amplio y del PCNT, la cantidad de delincuentes organizados que hay en el Estado, cuánta plata se estarán llevando que ni nos damos cuenta. Pero surge acá que ex dirigentes del Zunca, bueno, han sido condenados ya. Han sido condenados ex dirigentes del Zunca detenidos por desvíos de fondos, involucraron en sus declaraciones en fiscalía a Andrade, a Óscar Andrade y a Diverio, los ex sindicalistas que serán imputados por delitos económicos vinculados a dineros del Fondo de Vivienda de la Construcción, insistieron en que hubo financiamiento al Partido Comunista, como pasó en el año 1977, está documentado en el libro de Álvaro Alfonso, cuyo título es Computadora, a través de detallados testimonios que da Fleming Galo, quien en aquel entonces era participante, integrante activo del Partido Comunista y que luego va a colaborar con la inteligencia militar para desarticular el ejército clandestino que tenía el Partido Comunista del Uruguay y que tiene otra vez el ejército clandestino y la inteligencia policial clandestina que maneja el Partido Comunista en el Uruguay. Ya sucedía que se robaban dinero desde el Zunca, del Covic Zunca, de aquellas épocas de 1977, fugaban dinero, hay nombres propios ahí, el mecanismo a través del cual hacen todo eso, según los testimonios de Fleming Galo, en el libro Computadora de Álvaro Alfonso, que es el libro que antecede al penúltimo, que es Más secretos del PCU. Los ex sindicalistas entonces, que serán imputados por delitos económicos, insistieron en que hubo financiamiento al Partido Comunista. Dijeron que respondían a dirigentes de jerarquía superior, quienes le daban las órdenes de hacer eso, y que parte del esquema de maniobras se arrastra desde años anteriores, bastante, desde bastante tiempo atrás. Parafraseando a aquel personaje que dijo es la economía, idiota, es el Partido Comunista, idiota. Es siempre lo mismo, Partido Comunista, siempre lo mismo, ¿eh? Partido Comunista que roba, y roba, que hizo toda esta ingeniería financiera que yo les explico, ya la he explicado varias veces, ¿eh? De cobrar compulsivamente a través de la connivencia de este Estado alcahuete del Partido Comunista
y alcahuete a través de todos los gobiernos, ya incluso de la época de Sanguinetti, que ha planteado un cogobierno con los sindicatos únicos del PCNT y esa cuota sindical obligatoria a los funcionarios públicos, imagínate tener más de 400.000 aportantes y que esas cuotas se transfieran directamente al PCNT y no sabemos qué hacen con ese dinero, que además está en cuentas del BROU, por ejemplo, con nombres propios. Esas cuentas las manejan Marcelo Abdala, José López, Óscar Andrade, Juan Castillo, son los dueños de esas cuentas del dinero que se transfiere por las cuotas que pagan los funcionarios públicos, más las cuotas que pagan los afiliados en la actividad privada que están muy extorsionados a afiliarse al PCNT. Esto es un desastre. Esta gente nos está gobernando. Esta gente está siendo representada por Juan Castillo, por Lustenberg, por otro lado, por Carolina Cose, por Jorge Díaz. Tremendo, ¿eh? Fiscal considera citar a Andrade y Diberio tras mención de sindicalistas condenados. Gilberto Rodríguez es el fiscal, quien evalúa la convocatoria referente del Zunca por el caso de presuntos desvíos del dinero del Fondo de Vivienda. Lo cierto es que ya los condenó. Estas notas son anteriores, ya fueron condenados. Otro nombre que formó parte de las declaraciones de los tres ex dirigentes condenados fue el de Laura Alberti, secretaria de Finanzas del gremio y del Partido Comunista del Uruguay, uno de los principales sectores dentro del Frente Amplio. ¿Qué te parece? Según ya habían indicado algunos testimonios, la mujer tenía conocimiento de ciertos movimientos. Este jueves ya fueron condenados Santiago Bernaola, Bruno Bertolio y Víctor Rivero, los tres ex sindicalistas que habían sido detenidos el pasado miércoles tras alcanzar un proceso abreviado. Mediante el mecanismo del proceso abreviado, es decir, confesaron el delito, dijeron que ellos hacían esto, sí, fugaban dinero, robaban dinero hacia las arcas del Partido Comunista, dinero del Zunca, lo trasladaron al Partido Comunista por órdenes superiores de Óscar Andrade y Diberio. ¿Qué va a pasar con Óscar Andrade? ¿Se acuerdan? El defraudador tributario del Estado con aquella casa que descubre la investigación periodística de Santo y Seña, con aquella casa en el departamento de Canelones que construyó sin registrar los permisos de construcción en la dirección de catastro de esa intendencia y también ¿m? Se escabulló, se evadió de registrar en el BPS esa obra. Pasaron años, se descubrió eso, una casa construida, no se sabe cómo tenía luz y agua, estaría colgado, evidentemente, porque si no tenés permiso de construcción, no tenés registro de esa construcción, ¿cómo tenés agua y luz? Lo mismo con Cecilia Cairo, ¿nunca se preguntan eso ustedes? ¿Y dónde está la luz y el agua? ¿Quién hizo la conexión? ¿Contador de agua, contador de luz? Porque esas propiedades no pagan impuestos porque el Estado no está en conocimiento de que existe esa propiedad, porque no la registraron. Defraudación tributaria. Y además, estos personajes que son funcionarios públicos, porque Óscar Andrade es senador, declaró todos estos años falsificando el documento de la declaración jurada de su estado patrimonial. Por lo tanto, falsificación ideológica de documento privado, pero en calidad de funcionario público, que es un agravante, porque es un senador de la República. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué resolución va a tener, va a tomar, qué actitud va a tomar el fiscal Gilberto Rodríguez? ¿Qué actitud va a tomar ante Óscar Andrade? ¿Va a pedir la suspensión de los fueros, como hicieron con Penades? ¿Va a pedir la suspensión de los fueros para que sea sometido a través de una acusación criminal, como es el artículo 114, ya sea sometido, bueno, en este caso sería una formalización fiscal para que sea acusado y se resuelva esto por juicio abreviado? Pero claro, Óscar Andrade, con más, digamos, calle político, va a decir que no acepta esto, que es una persecución política, como lo hace Charles Carrera, aplicando lo mismo de Cristina Fernández de Kirchner, que es el viejo verso de que es un lawfare, es una causa montada, es una politización de la justicia,
o es judicializar la política porque son unos pobres tipos que están siendo perseguidos, cuando los fiscales son funcionarios técnicos del Estado que representan el Poder Ejecutivo, y acá no hay ningún partido político que los esté persiguiendo, ni Partido Nacional, ni Partido Colorado, ni Cabildo Abierto, ni Partido Independiente, porque incluso hay líos en la interna del Frente Amplio, y dentro de la interna seguro que hay gente que se suma a estas acusaciones, y tiene que ver con la actividad técnica que los fiscales desarrollan, porque en ese sentido, desde el punto de vista de la investigación de delitos y desde el punto de vista de la acusación o denuncia de oficio, eso sí les corresponde. Después viene toda la parte muy negativa que yo ya le expliqué varias veces, que estos mismos fiscales que hacen todo esto después son los jueces también. Porque el juez está pintado, acá no hay ningún juez. Esto tendría que pasar, si funcionara bien nuestro Estado de Derecho, después tendría que pasar a la órbita del Poder Judicial con un juez que toma la denuncia y abre la causa. Y sería el juez el que comunique a la Cámara correspondiente, de acuerdo a la hipótesis del artículo 114 de la Constitución, que se le suspendan los fueros, por favor. Tiene que decidirlo la Cámara. Y por 2/3 del total de los componentes de la Cámara, es decir, por mayoría calificada. Bueno, no sé qué pasará con Óscar Andrade. ¿Te das cuenta que Charles Carrera, Óscar Andrade, estaban en una terrible, enorme, grosera situación de estar descalificados para cumplir la función parlamentaria? Se tendría esto que haber hecho hace años y haber pedido la suspensión de los fueros, como sí lo hicieron con toda esa comedia, ese tinglado en relación a Penades, que no es santo de mi devoción para nada tampoco. En rueda de prensa, luego de la audiencia de este jueves, consignada por Telemundo Canal 12, el fiscal indicó que el monto estimado de esta maniobra asciende a $1.200.000. Hasta entonces se manejaba la cifra de $840.000, porque siempre viste que bajan la cifra, vamos a bajarle el perfil. No, no, dice el fiscal, $1.200.000, por lo que él va investigando. Capaz que es más todavía, nunca sabemos. Consultado respecto a un presunto vínculo entre esta estafa y el Partido Comunista del Uruguay, Rodríguez indicó que este partido político aparece de manera bastante sólida, que este partido político está implicado en esta maniobra porque aparece de manera bastante sólida, consolidada en la investigación. O sea, no tiene dudas el fiscal Gilberto Rodríguez, no tiene para nada dudas, está absolutamente convencido, de acuerdo a toda la prueba que ha recabado, que es el Partido Comunista el que roba este dinero y lo lleva para sus arcas. Porque como no le alcanza ya todo lo que roban, sin ningún tipo de control, todo ese dinero que compulsivamente le cobran el funcionariado público, pero claro, el Zunca tiene que llevarse la suya, porque el Zunca es el sindicato de la construcción. Entonces se lo lleva por la vía privada y por la vía pública, porque es obvio que nuestro Estado, todo lo que hace, también en materia de obra pública, en lo que hace a la administración del funcionariado público en relación a la obra pública, lo negocia con el Zunca, a través de los consejos de salarios. ¿Se dan cuenta que hay que desmantelar esto, hay que desarticular de una vez? Pero no lo hicieron nunca. ¿Pero quién puso este sistema? Sanguinetti. Y después siguió. Y en el gobierno anterior, ¿qué hizo? Nada. ¿Saben qué pasó? Vino la OIT 2 veces, emisarios de la Organización Internacional del Trabajo, 2 veces a Uruguay, para indicarle al presidente anterior, a Cusquito de la calle Pou, que Uruguay tenía que respetar el artículo 4 del Convenio 98, que plantea en ese artículo, el tratado, ese convenio, que las relaciones laborales deben ser plurales, abiertas y responder a la autonomía de la voluntad de las partes desde una bilateralidad. Es decir, que ambas partes tengan la libre disposición de su voluntad para negociar en esas negociaciones colectivas en materia laboral, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y que inclusive la OIT, que es bastante zurda, acepta de modo peregrino para mí que el Estado legitime, le dé legitimación a sindicatos de funcionarios públicos, en total contradicción, desavenencia y conflicto con los artículos 58 y 59 de la Constitución, laicidad del funcionario público y principio de subordinación a la función pública.
no tiene por qué tener una autoridad externa a la autoridad del Estado, porque está adherido a las funciones del Estado, a los cometidos del Estado, y sí tiene derechos laborales que si acaso hay un conflicto respecto a sus derechos laborales, tiene la justicia laboral para dirimir esos conflictos, pero no un sindicato, porque el Estado cumple funciones esenciales, cometidos que debe desarrollar el Estado de acuerdo a ese orden del que te hablo. Bueno, todo está muy mal. ¿Te das cuenta que está todo muy mal? Porque estamos sometidos a una guerra de guerrilla civil. Se legisló contra el Estado uruguayo, se legisló contra la soberanía jurídica uruguaya. Por lo tanto, se legisló contra nuestra soberanía política. Se legisló contra el poder de gobierno, que está perfectamente legislado por la Constitución y las leyes que lo observan. Se cometen actos administrativos viciados de nulidad, como todos estos que acabamos de ver. Y siga el baile, ¿no? Como cantaba Alberto Castillo. Qué bien que cantaba Alberto Castillo, ¿no? Ya dicho sea de paso. Para quien les habla, soy muy tanguero, qué bien cantaba. Pero qué mal que canta esta troupe tingladera del tinglado comunista que se nos roba todo, con los tupas también que se roban todo y arman esas pandillas de esos movimientos llamados robos piraña que reaparecieron otra vez y el ministro pintado, porque claro, la lucha contra el narco y el crimen organizado está perdida. 100 días, Betiana Díaz, ¿sabés de qué? De terror, de caos, de anarquía total, de desgobierno, porque no saben ni dónde están parados. Y en primer lugar, Orsi Tribilín, Yamandú Orsi Tribilín Orsi, no tiene idea de dónde está, no sabe en dónde está. Orsi, ¿sabés en dónde estamos? En el reino socialista, despótico y tiránico del disparate, agrediendo sistemáticamente nuestra soberanía jurídico-política, agrediendo sistemáticamente el orden jurídico soberano de nuestro país. Vamos a una pausa.